a pedirles, hermanos, que abramos nuestra Biblia en el libro de Marcos, capítulo 2. Habíamos mencionado que íbamos a ver 4 historias de cada libro o de cada evangelio. Ya vimos las 4 primeras de Mateo. Hoy vamos a ver 2 más del libro de Marcos. Si bien son lecciones que o historias que conocemos, sobre todo si fuimos parte de las historias bíblicas, las vimos, pero vamos a analizar estos encuentros y ver a la luz de la palabra que el Señor nos quiere hablar. El Evangelio de Marcos, hermanos, tiene que ver con el mensaje de salvación de Jesús, de que el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, todo lo que leamos en Marcos, tenemos que verlo como reflejado ese mensaje, el reino de Dios. ¿Qué me enseña esto del reino de Dios? ¿Qué me quiere decir Dios y de su reino establecido a través de la persona de Jesús en este pasaje? Y precisamente en Marcos 2 es una historia muy conocida. Vamos a leer del 1 al 12. Dice así: entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse de la causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal. Muy bien, hermanos. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos a Jesús nuevamente entrando a Capernaum. Capernaum mencionábamos que era como casi la sede de Jesús. Y Capernaum era una ciudad muy particular porque Capernaum era como la frontera con otras ciudades. Entonces, de alguna manera, si Jesús lo estaban buscando mucho, quería descansar, como que Capernaum saltaba rápidamente fuera de los territorios de Israel, y entonces como que podía descansar mejor, etc. Entonces era una ciudad estratégica, Capernaum. Y dice que se oyó que estaba en casa. ¿En cuál casa? ¿Quién sabe? No dice la Biblia, pero que estaba en una casa. Y ya la fama de Jesús estaba como muy... pues ya había mucha fama de Jesús, y estaba en esos tiempos donde todos estaban muy asombrados con las maravillas de Jesús, todo el mundo lo seguía y todo el mundo lo escuchaba. Dice que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían en la casa, y dice aquí, les predicaba la palabra. Eso es bien padre porque encontramos que Jesús era la base la predicación, el mensaje, era la base del ministerio de Jesús. Más allá de los milagros, más allá de muchas cosas, el mensaje, lo que Jesús les enseñaba, era la base del ministerio. Y en este caso la base del reino, ¿verdad? Que Jesús predicaba. Pero aquí viene lo interesante. Se presentan unos amigos, dicen en otros pasajes que eran 4. Mateo y Lucas también lo relatan. Y ellos iban a llevar un paralítico a Jesús para que lo sanara. Pero hubo 2 obstáculos para llegar a Jesús. El primer obstáculo que encontramos es que había mucha gente, una barrera increíblemente grande humana que no les permitía acercarse a Jesús. Estratégicamente ellos suben al techo
aquellos techos eran muy diferentes a los de nosotros. Si yo tratara de abrir el techo de mi casa, pues necesito maquinaria, no sé, un pico, no sé qué, pero no puedo tan rápido. Pero el techo de aquellos era como de varas de madera junto con barro y lo cubrían con tejas, entonces era fácil de acomodar y de quitar. Y entonces ellos hicieron, digamos que abrieron el techo, pero era un techo muy distinto. Y por el techo pudieron bajar a su amigo para acercarlo a Jesús. Entonces, estos hombres creían que Jesús podía hacer algo por su amigo. Entonces, buscaron una manera, vieron un obstáculo y no dijeron, ay, ni modo, ¿no? Buscaron una manera para poderse acercar a Jesús. Y el versículo 5 es un versículo muy clave que ahorita vamos a ver más adelante, porque dice, al ver Jesús la fe de ellos, de sus amigos, o sea, de la intención que tuvieron para acercar a su amigo a Jesús, Jesús le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Los amigos no iban para eso, y ahorita vamos a ver muy importante este aspecto. Jesús vio la fe de sus amigos y la frase que dice no fue acorde a lo que estaban buscando sus amigos. ¿Por qué le habrá dicho esto a Jesús? No sé si ustedes se han puesto a pensar por qué Jesús pues no lo sanó luego. ¿Por qué? Porque al ver la fe de los amigos, Jesús responde esto. Y es bien interesante cómo el Señor va escribiendo la historia o va haciendo que el milagro o las situaciones aún sean mayores de las que esperamos. Y antes de hablar un poco más a fondo de esto, encontramos, hermanos, el segundo obstáculo. En el versículo 6 dice, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Versículo 7, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Muy bien, los escribas, hermanos, había varios tipos de estudiosos de la Biblia y de practicantes. Unos eran los fariseos, pero otros eran los escribas. Los escribas, hermanos, eran hombres que estudiaban la Biblia muy a fondo. Y no solamente la estudiaban, sino que la copiaban, eran copistas. O sea, ellos no había copiadoras, no había imprenta, no había nada. Entonces ellos literalmente copiaban nuevamente la ley, o sea, la escribían. Créanme, pues si no la conocían, porque la escribían constantemente, la interpretaban, eran los intérpretes de la ley. Entonces ellos sabían de la ley, e incluso la enseñaban y cuidaban a su pueblo de no caer en herejías. Entonces, casi siempre vemos a estos hombres como los malos de la película, y sí, en la mayor parte sí, pero particularmente en este pasaje me llama mucho la atención, porque apenas Jesús está empezando el ministerio, a lo mejor todavía no lo conocían completamente, aunque él aquí se revela y ahorita lo vamos a ver, pero la otra es que ellos realmente estaban como pensando en su corazón, diciendo, caray, ¿qué está diciendo este hombre? O sea, Dios es el único que puede perdonar, porque ¿cómo se atreve un hombre a decir que él puede perdonar pecados y solo Dios, ¿no? Ellos en su mente y en su corazón no estaban no estaban como haciendo algo quizás incorrecto, o sea, su pregunta era correcta, o sea, que no solo Dios puede perdonar pecados, porque alguien se adjudica eso. Y Jesús responde, pues porque soy Dios y puedo, ¿verdad? Pero aquí estos malos de la película, no los considero como que hicieron algo malo a propósito, como ya al final vemos que estaban intentando, ¿verdad?, atrapar a Jesús. Esta pregunta fue más honesta, fue más... y porque dice que cavilaban en su corazón. Yo no me había fijado en esto, a lo mejor porque lo había escuchado en muchas historias bíblicas, pero aquí ellos no hicieron ni reclamaron a Jesús. Dice que cavilaban en el corazón, o sea, lo estaban reflexionando, lo estaban pensando. No estaban intentando como agredir a Jesús o humillar a Jesús, como en muchas otras ocasiones, sino en este dice que cavilaban, o sea, reflexionaban y decían, ¿cómo es que alguien puede adjudicarse el poder de perdonar a alguien?
está muy extraño, o sea, solo Dios lo puede hacer. Y en la Biblia dice que en Deuteronomio, no lo noté, bueno, viene que, no, o sea, era herejía, era una blasfemia decir que puedes perdonar pecados, ¿verdad? Entonces ellos, bajo su interpretación bíblica y viendo a Jesús, se les hizo como muy sorprendente que él pudiera haber dicho eso. Pero es bien maravilloso porque después dice que Jesucristo, conociendo luego Jesús lo que había en su espíritu, dice que cavilaban de esta manera, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué están dudando o por qué están haciendo como estas preguntas en su corazón? Y hace una pregunta, dice: ¿qué es más fácil? Decir al paralítico: ¿tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. O sea, Jesús dijo: ustedes están pensando para sí mismos. Pero Jesús tenía el poder, o sea, demostró que podía perdonar pecados. Demostró que tiene la capacidad de leer los pensamientos. Porque ellos estaban pensando para sí mismos, no lo estaban expresando. Y demostró que él tenía la capacidad de discernir lo que estaban pensando. Entonces Jesús pregunta: ¿qué es más fácil? ¿Decir que tus pecados son perdonados o toma tu lecho, ¿no? O sé sano? En palabras, en verbo, en expresión, pues es mucho más fácil decirle que tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Porque pues lo dices y ya, quién sabe si es verdad. Pero decir que es sano y que esté enfermo, pues es mucho más difícil. Entonces ahí es cuando Jesús sana a este hombre, para demostrar que no solamente tenía el poder de perdonar los pecados, sino que también lo más difícil, y digo entre comillas y ahorita lo explico por qué, también lo puede hacer. O sea, la sanidad de este paralítico ocurre para demostrar que Jesús tenía toda la autoridad, tanto para perdonar pecados como para sanar enfermos. Jesús hizo o buscó la manera de hacer este momento donde la gente a su alrededor tuviera la oportunidad de entender que Jesús tenía la potestad y la autoridad de perdonar pecados porque Él era Dios, porque Él es Dios mismo. Y entonces era más fácil decir que tus pecados son perdonados, pero ¿cómo sé que es real? Bueno, te lo demuestro con la autoridad que también tengo para sanar. Las dos me respaldan. Y entonces Jesús acaba de demostrar que tiene la misma autoridad que Dios tiene para decir: te perdono, para decir: tus pecados te son perdonados. Dice el versículo 10: el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Hijo de hombre, hermanos, se usa en el libro de Daniel, cuando tiene una revelación. Déjenme ir rápido. Daniel capítulo 7. Daniel 7, 13 y 14 dice: miraba yo la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hacia el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que nunca será destruido. Había una figura del Hijo de Hombre que ellos conocían del Antiguo Testamento, de aquel que tenía todo el reino, todo el poder, toda la gloria, toda la potestad, que se le había dado todo. Entonces esta figura ellos la entendían, y Jesús se la adjudica y dice: el Hijo del Hombre vino y tiene potestad para perdonar, y soy yo. Jesús lo dijo casi abiertamente, bueno, no abiertamente lo dijo, para hacerles ver que Él tenía la misma autoridad que Dios tiene, porque Él es Dios, para perdonar pecados, y lo corrobora haciendo un milagro increíble. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña a nosotros esto? ¿Qué vemos en esto?
Bueno, si yo pudiera ponerle un título a este pasaje o a este mensaje, le pondría lo que verdaderamente importa, o lo que es verdaderamente importante o relevante. Porque vemos aquí en orden de prioridades lo que importa al Señor. Y me refiero al perdón de nuestros pecados. Definitivamente, hermanos, no toda la enfermedad que uno pasa es por causa del pecado. Es decir, hay muchas enfermedades de cáncer, de COVID ahora, de muchas cosas que podemos experimentar que no son en consecuencia de un pecado que estemos cometiendo. Pero lo que sí podemos decir es que toda la enfermedad existe por el pecado que se introdujo en el mundo. O sea, la enfermedad es una consecuencia del pecado original, todas las enfermedades, pero no estoy yo pagando una enfermedad por haber yo pecado. O sea, no sé si me explico. No toda la enfermedad que yo pueda experimentar en mi cuerpo es consecuencia de un pecado, pero toda la enfermedad sí existe por el pecado que se introdujo. O sea, la maldad de la enfermedad o lo malo de la enfermedad se introdujo por la consecuencia del pecado, no estaba en el diseño de Dios. Pero que yo esté enfermo no significa que yo esté pecando y esté pagando un pecado en particular. Espero que se haya explicado. Y hermanos, entendemos, hermanos, que el origen de todo el problema, con esto quiero decir que el origen de todo el problema no es la enfermedad, sino es el pecado de nuestra vida. O sea, lo verdaderamente trascendente en este mensaje y lo que nos quiere decir Jesús es que la prioridad que Él vino a hacer no fue a sanar enfermos, vino a perdonarnos. O sea, la esencia del mensaje del reino, como lo vemos aquí en orden de importancia, es: tus pecados te son perdonados. Ese es un mensaje aún mucho más importante que la misma sanidad que pudo tener este hombre. El mundo espiritual, la falla que hemos tenido delante de Dios todos, porque dice Romanos que todos hemos pecado, es muchísimo más real de lo que a veces ven nuestros ojos. La urgencia de un Salvador, la urgencia de que Dios nos rescate de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestro odio, de nuestro coraje, de nuestras inclinaciones al mal, de lo que sabemos que estamos haciendo incorrectamente y que necesitamos perdón, es mucho más importante que lo que nosotros vemos más urgentemente, como lo material o lo físico. La verdadera vida saludable, hermanos, es tener una relación con Dios. Esa es la vida saludable, esa es la vida fit. No estoy diciendo que no comamos bien ni que nada, sino la verdadera vida en Dios está en saber que tenemos una relación con Dios. Y la esencia, a lo que vino Cristo, fue a perdonarnos, fue a hacernos ver que estábamos separados de Dios, por cuanto todos pecamos, estamos separados, y Dios en su gracia nos da vida cada día y tiene misericordia de nosotros, pero Él, para tener esa comunión que tenía antes, necesitamos el perdón, y solamente Jesús lo ofrece. Hermanos, dejemos de poner nuestra vista tanto. No estoy diciendo que no, yo estoy todos los días orando ahora por una enfermedad en casa, ¿verdad? De mi papá. Pero no olvidemos, aún en medio de esas circunstancias que son duras y difíciles, y quisiéramos que Dios nos sanara como lo hizo con este hombre, no olvidemos constantemente renovar nuestra vida y limpiar nuestro corazón. Esa es lo verdaderamente o lo principal, lo primordial a lo que Dios nos invita, de lo que se trata este reino, es que nuestro corazón sea transformado por medio de su palabra y nuestra vida sea limpiada a través de la sangre de Jesús. Y es por eso, hermanos, que nuestro llamado no es predicar un evangelio de una mejor vida, tu mejor vida ahora, cosas así que sacan en los libros, o el campeón que está en ti, o cosas así. No, o cómo ser felices.
quiero leer Lucas 24:47 rápidamente. Dice: y les dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre la felicidad y la prosperidad. No dice eso. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Ese es el anhelo del Señor. Y sí dice que nos seguirán las señales, pero la prioridad y el mensaje es, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Nuestra vida necesita el perdón de los pecados, y por eso Jesucristo se acercó con este hombre a darle lo verdaderamente importante, el regalo de saber que Él es libre de su pecado, y lo confirmó con una sanidad. Pero si Jesús no hubiera levantado a este hombre, ¿Jesús habría hecho suficiente? Yo creo que sí. Y otra lección, hermanos, que encuentro aquí, que no quiero dejar de ver, es la actitud de los amigos. Yo no sé quiénes de ustedes, hermanos, que nos están viendo, quiénes de ustedes llegaron a Cristo por un amigo, quiénes se acercaron a Jesús porque un amigo entendió que Jesús era la respuesta para su vida, porque un amigo oró por ustedes. ¿Quién de ustedes vino a Jesús por un amigo? Bueno, esos son los mejores amigos que uno puede encontrar. Estos amigos confiaban en que Jesús podía hacer algo por él. Por eso dice que por la fe de ellos, ¿verdad? Y la invitación, hermanos, es que sepamos ser amigos. Que llevemos a Jesús a nuestros amigos, deseando que Jesús sea suficiente. ¿Cómo los llevamos? Orando por ellos, hablando con ellos, trayéndolos. ¿Cuántas veces usted se negó a ir a la iglesia, verdad? Seguramente sus amigos también lo harán. Pero no dejemos de llevar a sus amigos, porque la fe de ellos ayudó y sirvió para que el hombre creyera, para que el hombre fuera libre, para que el hombre fuera sano. Lleve constantemente a la gente que ama a Jesús en oración y también en mensaje de salvación, porque realmente es Jesús quien solo suple nuestra necesidad de libertad del corazón y también de libertad física. Él es quien lo hace, hermanos. Así que lecciones: nunca olvidemos o nunca dejemos de poner en orden de prioridad lo verdaderamente importante. Santifiquemos nuestra vida constantemente. El Señor hará o no hará, pero hasta hoy ha hecho suficiente por nosotros. Y seamos buenos amigos. Llevemos a Jesús a nuestros amigos. Y el segundo pasaje o el segundo encuentro que quiero mencionarles hoy es en Marcos 10. No recuerdo si esta historia la vi con ustedes hace tiempo, pero me gusta mucho. Marcos 10 del 17 al 22 dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo le amó y le dijo, y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vemos aquí varios aspectos importantes de salvación, hermanos, que le ayudan a usted a conocer su corazón y también le ayudan a usted a entender el mensaje para predicar el evangelio. Dice que aquí vemos, hermanos, en este hombre joven rico,
una necesidad de salvación, o sea, una necesidad eterna. Perdón, dice Eclesiastés 3:11 que Dios ha puesto en el corazón del ser humano eternidad. Es decir, todos los seres humanos, de una o de otra manera, entendemos que hay algo más después de esta vida. Lo sabemos. ¿Por qué creen que todas las películas le huyen a morir? Porque sabemos que hay algo más. ¿Por qué en medio del hospital la gente acepta oraciones más comúnmente que en otros lados? Porque sabe que puede toparse con algo. Hay algo en nuestra vida que Dios puso que se llama eternidad, un sentido de eternidad, de saber que esto no es nada más y ya. Ahorita en la tarde estuve, porque grabamos en la noche, y estuve en una plática con jóvenes, y los mismos jóvenes hicieron una pregunta, nos preguntaban si creíamos en otras vidas, ¿verdad? Porque muchas religiones nos hablan de karma, de reencarnación, de varias cosas. Entonces hay esa esencia de saber que no es solo esto. Y entonces el joven rico, conociendo todo esto y conociendo su religión, su fe, le pregunta a Jesús: ¿qué hago para heredar la vida? ¿Cómo hago para ir al cielo? ¿Cómo hago para tener vida eterna, verdad? Y Jesús le responde bien raro. Le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Está muy raro porque Jesús dijo que él no era bueno. Bueno, a ver si me explico. El hombre joven rico, se acerca a Jesús, pero no se acerca a Jesús como el Hijo de Dios. No se acerca a Jesús como el Hijo del Hombre. No se acerca a Jesús pensando que Él sea el Mesías, quizás. Quizás este hombre se acerca a Jesús y se hinca, lo reconoce como maestro, pero no reconoce la esencia que es Jesucristo, la divinidad, el Mesías, el Cristo, ¿verdad? Que había de venir. Este hombre lo ve solamente como un maestro más que es bueno. Entonces Jesús responde al nivel del joven rico. O sea, si tú me ves como un hombre más, no hay ninguno bueno, solo Dios. Yo soy Dios y soy bueno, pero si tú me ves como solamente un ser humano, no hay nadie bueno, no hay nadie capaz de ganarse el cielo, no hay nada. Entonces, si tú me ves, o sea, a la luz de lo que tú ves en mí, no hay nadie bueno. Pero yo soy Dios y yo sí soy bueno. Pero como tú solo me ves como un mortal más, como un humano más, pues no hay nadie bueno y nadie puede ganarse el cielo. Espero haberme explicado por qué Jesús dijo algo así. Y entonces empieza después de decirle, pues no hay nadie bueno más que Dios, lo empieza como a retar un poquito al joven rico y le dice: a ver, vamos al corazón, vamos a ver los mandamientos si tú has fallado. Y le empieza a decir: no adulteres, ya conoces los mandamientos, son los que te van a llevar al cielo. De alguna manera Jesús estaba haciendo como esa dinámica de a ver si eres muy bueno, ¿verdad? Y el joven rico es bien interesante porque se siente capaz. Dice: todo eso lo he cumplido. Jesús le dijo: no adulteres, no mates, no hurtes. Jesús me mencionó: no defraudes, que realmente no es un mandamiento, pero también es parte de, bueno, no es uno de los 10 mandamientos, pero es obviamente algo moral correcto delante de Dios. Y Jesús estaba como poniéndolo a prueba, y el hombre dijo: fácil, paso. El hombre así como: pues si de eso se trata, está perfecto. Si se trata de hacer las cosas correctamente, estoy bien. Y es bien interesante, hermanos, porque no solamente para aquellos que no conocen de Jesús, abrirles el panorama de saber que hemos fallado de muchas maneras, pero aún así hay gente que dice: no, yo me he portado siempre bien, ¿verdad? O nosotros como cristianos,
no sé, acercarnos a Jesús y sentir que ya pasamos el examen, que ya somos lo suficientemente. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nunca seremos suficientes, ¿no? Nunca seremos capaces. O sea, es su gracia siempre es su gracia. Y Jesús tiene unas estrategias didácticas bien interesantes, como la vimos ahorita con el paralítico, porque Jesús está llevando al joven rico a un punto muy importante. Entonces, el joven rico piensa que no, y quiero hacer una anotación de esto, hermanos. Aquí no dice, pero seguramente Jesús sabía y entendía, y ahora nosotros lo vemos porque las escrituras nos lo dicen, que Jesús llegó a magnificar o a hacer más grande la ley, o a explicarla mejor. Para un judío no matar era no matar físicamente. Para Jesús no matar significaba no odiar a nadie, no, que nadie te cayera mal, no hablar mal de nadie. Para Jesús eso es no matar. Para un judío no adulterar era no tener relaciones sexuales, era el matrimonio. Para Jesús, ensuciar tu mente era adulterio. Entonces no podemos ver el examen de los mandamientos, hermano, y decir, sí pasamos, porque Jesús siempre llega al corazón, a la intención, no a lo que estamos viendo y haciendo y que la gente diga, mira qué bien lo hace. Jesús llega al corazón. Y Jesús precisamente todo esto lo estaba haciendo para llegar al corazón. Y esa es la estrategia de Jesús para evangelizar, hermanos, y debe ser la nuestra. El mensaje del evangelio no es, ¿quieres ser cristiano? Deja de hacer muchas cosas para seguir a Jesús. El mensaje es, dale tu corazón a Jesús. Es que Jesús sea tu nuevo guía y que Jesús sea la prioridad en tu vida. Y ahí llevó a Jesús, Jesús llevó al rico, porque le dice, él entonces, el 21 dice, entonces Jesús mirándole, esta parte es hermosa porque dice, le amó. Es decir, lo siguiente que te voy a preguntar es porque te amo. Lo siguiente que te voy a pedir es porque te amo. No es por egoísta o por no sé, por muchas cosas que se nos pudieran ocurrir, es porque te amo. Y dice, y le dijo, una cosa te falta, qué bueno que cumples todo, hacia afuera cumples todo, te falta algo hacia adentro. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Este pasaje, algunos predicadores lo han hecho muy literal, o sea, como que Jesús nos manda a todos ir a vender nuestras casas y darlas a los pobres, o darla a la iglesia, ¿verdad? Estratégicamente, o así. Jesús no está dando un mandamiento en esto. Jesús no está diciendo, ve, vende todo lo que tienes. Jesús estaba yendo al corazón. Jesús estaba yendo al trono del corazón del joven rico. Y en el trono no estaba sentado Jesús, ni las escrituras, nada. Estaban sus riquezas. Y entonces Jesús fue a eso y lo puso a prueba, por amor, porque lo amaba. Dijo, vende todo lo que tienes y entonces me puedes seguir. Ni siquiera le dijo cómo heredaba la vida eterna. Bueno, la vida eterna, la evidencia es, sígueme. Pero te falta una cosa. Te falta que yo sea lo principal en tu vida. Te falta que yo sea el rey de tu corazón. Te falta que yo sea quien gobierne tu barco y dirija tu caminar, no tus riquezas. Entonces, en el joven rico, hermanos, era la riqueza lo que estaba gobernando su corazón y su mente. En mí puede ser la envidia, en mí puede ser la falta de perdón, en mí puede ser
la pornografía. En usted puede ser, no sé, el chisme, no sé, el celular, el internet, no sé qué pueda estar gobernando su corazón. Y entonces Jesús llega y una cosa te falta. O sea, qué bueno que oras, qué bueno que lees la Biblia, qué bueno que todo eso lo haces muy bien como el joven rico. Pero tu corazón aún no me pertenece. Yo no soy el dueño. No me has dado absolutamente todo. Y esa fue lo que dijo Jesús. Dame todo lo que tú eres y entonces me puedes seguir. Cuando lo hagas, me puedes seguir. Primero hazlo, primero renuncia a eso y luego me sigues. Y esta historia termina muy triste, muy triste, porque dice que el joven afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. No fue capaz de renunciar a ello. Y se tuvo que ir porque el precio a pagar era muy alto. Hermanos, Jesús nos lleva hasta tal punto de decir, una cosa te falta. O quizás son 2 o 3 o 4, muchas, no sé. Pero el llamado del Señor, hermanos, es constantemente para seguirlo, renuncia a ello. Toma tu cruz, renuncia a ello. Muere a aquellas cosas que sabes que ocupan el lugar de Jesús en tu vida. Y entonces puedes seguirme. Jesús sigue explicando, ¿verdad?, el riesgo de ser rico. No me quiero meter en eso, porque el corazón de este mensaje es ese, hermanos. Es el entender que Dios nos está llamando a todavía darle más. Una cosa te falta: tiempo para orar, rencor, pecados ocultos, no lo sé, hipocresía, no sé qué falte en su corazón. Sí sé que aún falta en el mío y necesito entregarlo constantemente al Señor. Pero no se vaya triste de este mensaje. El Señor, lo que le pida, será por amor, será porque le ama, porque sabe lo que es mejor para usted. Y quiero terminar recapitulando los 2 mensajes. Recuerde que la prioridad de Cristo en nuestra vida es el perdón de nuestros pecados. Si Jesús no hiciera más por nosotros, sería suficiente. Sea un buen amigo. Lleve a sus amigos a Cristo en oración y en testimonio o testifique de ellos. Y hermanos, analice su corazón. Analice su corazón y, como decía David, examíname, a Dios, y ve si hay caminos de oscuridad. Hay un párrafo en una parte de un libro de C.S. Lewis, no recuerdo cuál, ahorita lo busco, donde dice que a veces pensamos que invitamos a Jesús a nuestra casa para que nos ayude a arreglarla, pero de repente ves que Jesucristo empieza a tirar paredes y empieza a mover las cosas de casa y empieza a quitar y a derrumbar, pero es porque quiere hacer un palacio para Él. Así que, hermanos, permitamos que el Señor nos haga ver qué cosas de nuestra casa para Él aún no están correctamente bien. Dejemos que las destruya, porque Él quiere hacer un palacio digno de Él en nuestra vida. Así que, hermanos, ¿qué les parece si oramos para terminar? Quiero recordarles que la próxima semana, si no me equivoco, es 1 del mes, así que tendremos comunión nuevamente en casa, pero con la esperanza de un día pronto estar juntos. Así que vamos a orar, hermanos, vamos a orar para despedirnos. Señor, gracias.
Gracias por perdonarnos cuando no lo merecemos, Señor. Gracias por sanarnos cuando somos indignos. Gracias por darnos oportunidades nuevas de examinar nuestra vida y de poder experimentar tu misericordia una vez más. Mi buen Dios, en el nombre de Jesús, sigue trabajando y permite que nuestros encuentros contigo, Señor, sean así como los de estos hombres, Señor, y mujeres. Sus vidas cambiaron para siempre. Que mi encuentro contigo, Señor, transforme mi mente y mi corazón. Buen Señor y Salvador, te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a esta congregación, a los hermanos que nos escuchan en donde quiera que estén, y te ruego, Señor, que tu bendición, tu gracia y el favor de tu Espíritu nos acompañe durante esta semana, sabiendo y confiando que tú eres nuestro Señor y que tú, Señor, nos llevas más allá, Señor, de lo que esperamos o soñamos. Gracias, bendito Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les mando muchos abrazos a todos.